En 1971, y ante un panorama social de inestabilidad alrededor de todo el mundo, la televisión holandesa celebró una serie de entrevistas y debates con la presencia de destacadísimos intelectuales de la época, pero prácticamente todos los asistentes al ciclo pasaron a un segundo plano de la historia, cuando en noviembre de este año entrarían al auditorio de la Universidad Tecnológica de Eindhoven dos de los pensadores occidentales más prominentes de la segunda mitad del siglo XX, Noam Chomsky y Michel Foucault. Pero, ¿qué tópico podría estar a la altura de las circunstancias y ser capaz de ser puesto a debate por semejantes personajes? Nada más ni nada menos que intentar responder la pregunta sobre qué es la naturaleza humana. Aunque podríamos considerar que algunos de los trabajos más relevantes de ambos autores todavía no habían sido publicados, como el caso de Michel Foucault, que no sería hasta 4 años después que su Vigilar y Castigar, obra que lo puso en el trono del rey filósofo, no vería la luz, o Chomsky, que todavía era más conocido como lingüista que por su activismo. Esto no los privó de que sacaran a relucir las características más fascinantes de sus trabajos sin tener que limitarse a uno solo de sus artículos. Y aunque en este momento se estén cumpliendo 50 años de esta épica, los temas tratados todavía tienen vigencia en muchos de los debates contemporáneos de las ciencias sociales. Por un lado, la crítica antiesencialista de Foucault contra la visión racionalista de la naturaleza humana expuesta por Chomsky. Si bien creo que la mayoría podría concluir que la balanza al final del debate terminó inclinándose hacia el lado del exponente alopésico, para nada podemos descartar o minimizar las críticas de Chomsky ante el antiesencialismo Foucaultiano. Por esta razón, si tenés 1 hora de tu vida, te invito a que te devores este debate porque no tiene desperdicio alguno. Como les dije, Foucault y Chomsky puede que sean de las principales eminencias del activismo intelectual de los últimos 50 años y por esto es importante entender su visión para dimensionar la influencia que tuvo su pensamiento en los distintos campos de las ciencias sociales. Más que nada porque este debate es un ejemplo de cómo realmente debe ser un debate. Personas que, a pesar de tener visiones contrarias, no temen en admitir que comparten una comprensión similar de la historia y del conocimiento científico en las ciencias sociales o humanas. Por esta razón, hoy vamos a charlar sobre algunos de los puntos más importantes del auténtico debate del siglo. Dos hombres cuyo pensamiento buscó y busca cuestionar el poder y la autoridad ilegítima de nuestras sociedades y que, además, ambos comparten una corriente ácrata característica en todo su pensamiento social y político. Razón por la que hoy traigo este video al canal. Bienvenidos una vez más, esto es Café Kioto. Una de las cosas que más disfruto de este debate es ver cómo dos líneas de pensamiento que, en un primer lugar, parecen contrariarse, porque efectivamente es así, terminan por complementarse entre sí. Por ejemplo, si consideráramos los desacuerdos de Foucault con Chomsky como una herramienta para interpretar la obra de Chomsky. Pero, por otro lado, es difícil presentarlo de una forma lineal todas estas diferencias entre los dos autores porque, lógicamente, van surgiendo a medida que avanza el debate. Por ejemplo, creo que una forma muy efectiva de empezar este análisis sobre las diferencias entre Chomsky y Foucault sobre qué es y qué no es la naturaleza humana ocurre pasada la media hora del debate, cuando, después de un comentario del estadounidense sobre las supuestas limitaciones socialmente impuestas por la sociedad que impiden al ser humano realizarse y seguir su supuesta naturaleza, el francés responde. Alors là, est-ce qu'il n'y a pas un danger? Si on dit que il existe une certaine nature humaine, que cette nature humaine n'a pas reçu dans la société actuelle les droits et les possibilités qui lui permettraient de se réaliser. C'est bien ce que vous avez dit, je crois. Mais si on admet cela, est-ce qu'on ne risque pas de définir cette nature humaine à la fois idéale et réelle, cette nature humaine cachée et réprimée jusqu'à présent, est-ce qu'on ne risque pas de la définir dans des termes que nous empruntons à notre société, à notre civilisation, a notre culture? Con esta respuesta, Foucault busca cuestionar lo dicho por Chomsky al plantear que las ciencias sociales se basan en nociones esenciales de las personas, de las sociedades o de las instituciones. En primer lugar, porque, con lo dicho, Chomsky asume que todos los fenómenos sociales y políticos puedan reducirse a un hecho esencial que trasciende las diferencias culturales, históricas, sociales, lo que, además de ser un poco reduccionista, busca dotar de características universales a las personas o a sus instituciones, como si éstas no cambiaran a lo largo del tiempo o en el lugar en donde están.
Por ejemplo, siguiendo esta lógica, el Estado pasa a ser un objeto concreto que puede ser estudiado como cualquier otra característica del mundo natural, siendo que cualquier diferencia cultural, ideológica o de conocimiento termina siendo superficial ante un supuesto principio universal de lo que significa Estado. Y si bien Chomsky está lejísimos de ser un ferviente defensor de esta corriente que apunta a que las ciencias sociales sean reducidas a una cuestión probabilística y predictiva, nos señala que en dicha afirmación existen algunos rezagos cientificistas que no son propios de las ciencias sociales ni del mismo Chomsky. Este rechazo al cientificismo, es decir, que busca presentar a las ciencias sociales como ciencias neutras y objetivas de las personas y la sociedad, es algo presente en toda la obra de Michel Foucault y que tiene su origen en lo que él llama gobernanza y biopoder, donde nos señala que en realidad esto de científico no tiene nada, sino que es una mala interpretación de la ciencia abusando de su prestigio y su autoridad. Para él, estas afirmaciones son reduccionistas y un problema derivado del esencialismo que, además, le brinda a las instituciones de gobierno y a sus agentes herramientas supuestamente científicas para clasificar y ordenar la sociedad en componentes, negando su rica diversidad y complejidad. A esta corriente se le llama biologismo y se entiende como una interpretación de la sociedad o los fenómenos sociales como si fueran organismos vivos, es decir, reduciendo a las personas a sus impulsos biológicos fundamentales. Y en el debate, Foucault deja en claro con sus objeciones que, y sin despreciar la biología humana, no cree que estos aspectos pesen más en la sociedad que el mismo comportamiento social y el conocimiento. Incluso en una parte del debate señala que tanto el concepto que tenemos de la vida y de la naturaleza humana fueron moldeados por las ciencias naturales, pero si queremos entender cuál es el significado de la naturaleza humana, tenemos que describir cuáles son los factores que hacen que la comprendamos y la representemos de esa forma. Y esta es la parte en donde entran las ciencias humanas, que son las que buscaron, por un lado, imponer la normalidad y por el otro, patologizar la condición humana. Esto es por lo que hace tanto énfasis en la cuestión del poder y el conocimiento. Y estos son los que definen cómo es que percibimos a la naturaleza humana y que están atadas exclusivamente a una época específica. No son universales, aunque pretendan serlo. Esto es por lo que sugiere que cualquier intento por definir la naturaleza humana de forma objetiva no solo es inútil, sino que es más importante el entender por qué llegamos a pensar de esa manera en que lo hacemos. Y plantearnos preguntas de índole mucho más materialista del tipo ¿cómo se construyó nuestra comprensión de la naturaleza humana? O si en el camino se excluyeron otras formas de concebirla. Foucault, como muchos ya sabrán, señala que muchas de estas referencias a la naturaleza humana son en realidad un intento de ningunear la importancia de la cultura en nuestro comportamiento. Y esto es algo muy bien fundamentado a lo largo de toda su obra en contra de lo que muchos a veces les gusta sugerir. Según él, esta forma específica de concebir a la naturaleza humana es en realidad una herencia de la Ilustración y esa obsesión que tenían los ilustrados con las universalidades, que además tenían como fin último la gobernabilidad y el biopoder a la par del surgimiento de los nuevos estados-nación soberanos. Es decir, estados que clasifican a sus poblaciones para obtener una mayor capacidad de gobierno con sus instituciones biopolíticas que dan forma al cuerpo social y regulan qué es normal, qué no y cómo se supone que cada uno debería ser. Sano, loco, ingeniero, policía, hombre, mujer, and so on, and so on. Por lo que una gran parte de lo que consideramos como parte de nuestra naturaleza o de la naturaleza humana son en realidad prácticas discursivas que en un principio, aunque puede ser que sea lejano y difuso, en realidad tenían como objetivo establecer posiciones de autoridad o relaciones de subordinación. Léase familia, género, racialización, jerarquía, religión, etc. A lo que me gustaría agregar una idea de Lévi-Strauss, reconocido antropólogo y filósofo francés, que en realidad leí en un libro de Zizek, pero que chequé y efectivamente es así, que es el concepto de la institución cero o grado cero, dependiendo de la traducción, que refiere a una especie de correlato institucional del famoso maná. Es el significante vacío sin significado preciso, porque no significa más que la presencia del significado como tal, en cuanto opuesta a su ausencia, una institución específica que no tiene ninguna función positiva y determinada, solo una función puramente negativa de señalar la presencia de la institución social como tal. En cuanto opuesta a su ausencia está el caos presocial. Y antes de que te preguntes ¿qué carajo acabo de decir?, te voy a dar un ejemplo práctico a prueba de prejuicios. Es de público conocimiento que los códigos de vestimenta son el resultado de imposiciones históricas, y en nuestro caso, de los códigos de vestimenta occidentales del siglo XX, que están bien definidos y podés ir a leer al respecto si querés. En su momento funcionaron como imposiciones, pero con el pasar de los años dejaron de serlo, pero aún así los seguimos utilizando.
todos estos parámetros de ropa formal, semi-informal, informal, para situaciones específicas. Aunque nadie nos obliga a hacerlo y tengamos la libertad de vestirnos como queramos, sabes que para dar una buena impresión en una entrevista de trabajo, tenés que usar camisa. Aquel Fashion Dress Chart de 1902 podría considerarse como una especie de institución cero, que permite que todos los miembros de la tribu se perciban a sí mismos como tales, como miembros de la misma tribu. Están ahí aunque no estén ahí, y pasa de la misma forma con estas posiciones de autoridad y subordinación. Están arraigadas en el cuerpo social a través de las prácticas discursivas, pero que nosotros los consideramos como parte de nuestra naturaleza. Por esto es que Foucault rompe tanto las pelotas con construir sobre lo que considera entonces más importante de la condición humana, su diversidad y su complejidad, que justamente son dos cualidades constantemente suprimidas por la modernidad a cambio de mayor orden social. Por eso es que en realidad la gobernabilidad y el biopoder son los que imponen esta homogeneidad más que la propia naturaleza humana. De hecho, en este debate Foucault sostiene que todas estas explicaciones de la naturaleza humana o reduccionismos biologistas sobre el entendimiento que tenemos de la acción humana, que nos conducen en realidad a teorías deterministas que supuestamente deberían predecir medianamente con precisión los comportamientos humanos tanto como hace 1000 años atrás como 1000 años adelante. Y si bien no tenemos una máquina del tiempo para viajar al futuro, lo que sí tenemos son conocimientos arqueológicos y antropológicos. Y sabemos muy bien que no es así. De una manera u otra, estos reduccionismos sobre la naturaleza humana terminan siendo contradictorios. Recordemos que, según Foucault, la identidad y la naturaleza humana se crean a sí mismas y son capaces de trascender restricciones biológicas, en contra de los universales de la Ilustración que, hasta el día de hoy, probaron ser más una justificación para crear instituciones que probar que son realmente parte de la naturaleza humana. Por esta razón, el francés nos recuerda siempre que tengamos cuidado y que intentemos evitar que las ciencias humanas sean utilizadas para controlar a las poblaciones, como categorizar o justificar un determinado orden jerárquico. Y por sobre todo, que nuestras acciones sean producto del conocimiento científico y no de instrumentalizaciones con fines políticos. Antes de pasar al apartado Chomsky, me gustaría hacer un breve repaso sobre lo que es a lo que se refiere Foucault cuando habla sobre constructivismo social, que al día de hoy es una teoría fundamental para las ciencias sociales, pero que no solo no es comprendida por mucha gente, sino que también hay un montón de desinformación, hombres de paja y malas interpretaciones deliberadas al respecto, en gran parte provenientes de grupos cuyos discursos se volvieron perjudicados por esta teoría. A ver, Foucault es un antiesencialista y hablando de simio a simio, el constructivismo social busca sacar del medio todos estos enfoques esencialistas del pensamiento social y político, argumentando que todas estas prácticas o instituciones humanas pueden pasar o no de la forma en cómo fueron concebidas. La condición humana es más como jugar con una plastilina que limpiar a la tierra una piedra. Históricamente tenemos infinidad de ejemplos que nos prueban esto. Por ejemplo, en Occidente nos cuesta un montón pensar en otros regímenes radicalmente diferentes a nuestras democracias liberales, pero la realidad es que en otras partes del mundo y a lo largo de la historia han existido una innumerable cantidad de órdenes sociales y políticos que se escapan a nuestras creencias, significados o identidades, y por sobre todo que prueban que mucho de lo que entendemos nosotros como pilares esenciales de nuestras instituciones, por emparejarse con nuestra naturaleza, son en realidad constructos y no universalidades. Por eso es importante entender, antes o después de leer a Foucault o escuchar sus argumentos en este debate, que en primer lugar nuestro sistema de organización no es el resultado de un análisis profundo de una realidad social objetiva, y en segundo lugar la historia no es lineal, sino que es el reflejo de diferentes historias, culturas y narrativas de distintos pueblos o grupos a lo largo de la historia. Y tercero, el reconocimiento no se genera mediante propiedades innatas, sino que a través de prácticas discursivas encargadas de establecer los parámetros para considerar si algo es verdadero o no. Y es de este choque epistemológico que surgen las grandes diferencias entre Chomsky y Foucault. De hecho, hasta podríamos señalar que esta postura defendida por el profesor Noam bebe mucho de la metafísica ilustrada y sus pretensiones de acercarse a una certeza absoluta de un mundo natural y social. Contrario a lo que defiende Michel, que postula que nuestro conocimiento es en realidad producto de la historización y se nos transmite a través de los discursos.
en todas sus escalas. Resumiendo, para ir cerrando este punto y que no se me haga más largo de lo que debería ser, podemos concluir que para Foucault la condición humana o de la vida social termina siendo más una cuestión de imposición que de nuestra propia naturaleza. Ahora, ¿qué tan equivocado estaba el señor Chomsky? Como muchos ya sabrán, Noam es una eminencia en el campo de la lingüística, pero esto nunca fue una barrera para que él se desenvolviera de una forma magistral en otros campos de las ciencias humanas. Es un académico brillante y, como tal, obviamente sus ideas fueron evolucionando a lo largo de los 50 años que nos separan de este tan legendario debate. Pero incluso por aquellos años, este esencialismo de Chomsky estaba fuertemente respaldado por su epistemología. Tenía un punto, y eso nadie se lo puede negar. El gran problema de este esencialismo de Chomsky es que su significado no es del todo claro, y de la misma forma que pasa con el constructivismo, que puede haber ejemplos válidos y otros que son pelotudeces injustificables, existen diferentes clases de esencialismos. Pero lo que no tenemos que dejar de lado es la complejidad de las ciencias humanas, que nos evita los peligros de caer en simplificaciones excesivas. Recordemos que el esencialismo, en términos filosóficos, refiere a esta creencia de que los objetos en el mundo, tanto naturales como sociales, tienen propiedades innatas que sirven para definir lo que son, ajeno a cómo vos puedas constituirlo. Esto es por lo que Foucault se manifiesta en contra de este esencialismo absolutista por ser reductivo y determinista, porque a pesar de que decimos conocer las cualidades de estos objetos en cuestión, seguimos siendo incapaces de realizar predicciones al respecto y seguimos teniendo resultados contingentes, es decir, que pueden pasar o no a pesar de que decimos estar hablando de universales. Y para ilustrar esto, creo que un ejemplo muy efectivo es el de un partido de fútbol, cuyas reglas podemos definirlas como su esencia, ya que son las que hacen que sea un partido de fútbol y no de tenis o cualquier otro deporte, pero que aún así somos incapaces de predecir resultados con exactitud, porque no solo la forma de jugar al fútbol puede cambiar con el tiempo sin que las reglas cambien necesariamente, sino que también hay una infinidad de factores involucrados que no tienen que ver con su supuesta esencia. Le hace que los jugadores son unos pechos fríos, que uno jugó lesionado, que hubo partido de Libertadores en la semana y de 9 está cansado, que Liña se comió un offside, o que el árbitro choreó porque a Boca le faltaban 3 puntos para entrar a la Copa en la última fecha del campeonato. Las posibilidades son infinitas, aunque la esencia del deporte permanezca inmutable. Tenemos que entender que los sistemas sociales son sistemas abiertos dentro de los cuales operan una cantidad de mecanismos complementarios y que pueden chocar entre sí, como la biología, la psicología o la economía. Y es por esto que no podemos reducir a los grupos o a las instituciones a fórmulas, porque es mucho más complicado que esto. Incluso hasta el propio Chomsky lo criticó con fuerza en su momento. De hecho, en su libro Los Guardianes de la Libertad, de lo que ya hice un video hace unos meses, detalla a la perfección cómo los medios de comunicación hegemónicos en los Estados Unidos moldean la opinión sobre determinados eventos para que de alguna forma estos siempre avalen el poder estatal o empresarial de su país. A partir de esto podemos empezar a resaltar uno de los puntos más fuertes de Chomsky en el debate. Si bien esta versión casi absolutista del esencialismo es bastante rancia, ya que ignora el hecho de que los fenómenos sociales tienen un trasfondo histórico y que pueden alterarse con el tiempo, tampoco podemos defender el otro extremo que niega por completo la existencia de cualquier factor esencial de la naturaleza humana. Porque, de hecho, Noam Chomsky sugiere que sí existen, pero que son propiedades generativas que operan en conjunto con los factores, que pueden pasar o no, tanto de la naturaleza como de la sociedad, para así producir sociedades complejas y diversas, cosa que también señala en Los Guardianes de la Libertad. Por esto es que habla de instituciones y cómo éstas pueden sostener la subordinación de la sociedad a los intereses de los poderosos, y que en este caso hablamos de la representación de los hechos políticos y socioeconómicos, que si fueran dejados únicamente a la voluntad de las instituciones, difícilmente podrían existir medios genuinamente abiertos y críticos que posibiliten las opiniones disidentes, sean constructivas o no. Y esto es uno de los dilemas más complejos de las ciencias sociales. O admitimos que estamos teorizando sobre fenómenos sociales contingentes, por lo tanto, nuestros aportes pueden ser considerados como simples conjeturas teóricas basadas en registros lingüísticos o históricos, o reconocemos que además de esto hay fenómenos externos que existen de manera independiente. Acá es donde podemos volver a Foucault cuando afirma que lo que decimos del objeto dice más de nosotros que del objeto en sí. Porque nuestro conocimiento del mundo natural o social no refiere directamente a las propiedades de una cosa, sino que a cómo nosotros constituimos a esa cosa.
Por eso no podemos confiarnos de que el conocimiento que tengamos en las ciencias humanas pueda ser considerado como empíricamente objetivo. Cosa que Chomsky ya nos advierte cuando nos dice que el uso de evidencia empírica para interpretar fenómenos y evaluar teorías tiene que ser tratado solo como nuestro conocimiento de un objeto, pero que ese objeto es independiente a nosotros. Por esto es importante que recordemos que las instituciones están hechas por personas y para prácticas concretas, y por eso pueden cambiar con el tiempo porque su esencia es en realidad lo que las personas que las fundaron consideraron como tales, y no necesariamente porque estén fundadas sobre universales. Por lo que tampoco podemos abrazar las corrientes absolutamente antiesencialistas que afirman que lo que decimos de un objeto son en realidad las propiedades reales de esos objetos. Y como dije, es uno de los puntos epistemológicamente más fuertes de Chomsky contra los ataques antiesencialistas de Foucault. Como les dije hace un rato, la crítica más tajante que hizo Foucault a Chomsky en el debate fue acusar sus argumentos de ser reduccionistas y rozar el biologismo, cuando el estadounidense sugirió que el comportamiento humano y las sociedades eran el resultado lineal e invariable de nuestra herencia natural, de la famosa naturaleza humana. Para el francés, esta comprensión de la relación entre la naturaleza humana biológica y el comportamiento social era profundamente problemática, ya que para sostener esta afirmación teníamos que pasar por alto toda la diversidad y complejidad de identidades, significados, costumbres y creencias de la gente que coexisten en un mismo periodo histórico concreto, como si fuéramos meras máquinas biológicas preprogramadas para determinadas funciones. Pero ojo, no es que lo expuesto por Chomsky sobre la naturaleza humana conduzca directamente a estas conclusiones, ya que siempre se muestra dispuesto a estar equivocado y termina por corregirse y dar una conclusión todavía más acertada que la crítica antiesencialista que hace Foucault, afirmando que la existencia de una naturaleza humana no implica que, en el ejercicio del poder, nuestras causales naturales deriven en patrones invariables y en esta linealidad que tanto le gusta a los conductistas. De hecho, esto es algo que ya estaba presente en sus aportes lingüísticos, pero en este caso hablamos de la naturaleza humana como el marco generativo del que pueden producirse una infinidad de resultados posibles. Y de la misma forma en como nuestro lenguaje puede reflejar nuestra herencia genética, de dónde venimos, cómo fuimos educados, cuál es nuestra cultura, nuestro género, nuestra naturaleza humana coexiste en un sistema junto con otros poderes y mecanismos de normalización, que siempre influyen en nuestro comportamiento y de tal manera que define prácticamente qué es y qué no es nuestra naturaleza humana. Chomsky nos sugiere que estos poderes causales de nuestra naturaleza son fundamentales para entender nuestra capacidad de actuar libremente, porque si bien ambos exponentes coinciden en que vivimos en sociedades con diferentes grados de restricción, pero restrictivas a fin de cuentas, es el ejercicio del poder para intentar alterar su entorno lo que refleja nuestra naturaleza humana. Porque de no ser así, solo seríamos seres que se limitan a responder a estímulos externos, contra toda concepción conductista de nuestra naturaleza humana. Llegando a la conclusión de este extenso pero completo repaso sobre lo expuesto por estas dos eminencias, me gustaría resaltar un dato no menor, ya que pasaron 50 años desde este acontecimiento y la discusión sobre las posiciones esencialistas y antiesencialistas de Chomsky y Foucault todavía siguen vigentes en las ciencias sociales. La forma en cómo interpretamos y explicamos la naturaleza humana siempre va a ocupar un papel importantísimo en la forma en cómo concebimos al mundo. Por un lado tenemos a Foucault, que con sus ideas nos invita a descentrar nuestro pensamiento y así empezar a cuestionar todos aquellos conceptos que dimos por sentado como parte de la naturaleza humana y de nuestra sociedad, y desde ahí construir nuestra crítica hacia los regímenes de la verdad en son de una sociedad mucho más plural y diversa. Y por el otro lado, el señor Noam Chomsky, con un pensamiento mucho más esencialista, igualmente motivado por buenas intenciones, pero que en el camino omite algunas explicaciones sobre qué es lo que entendemos como verdad, de justicia y de la buena sociedad. Esto es por lo que para el pensamiento Foucaultiano, la verdadera tarea de quienes buscan el cambio social es ejercer el poder en lugar de lidiar con conceptos abstractos y aparentemente vacíos. Y como dice Foucault, el poder es la clave y su ejercicio la llave que le permitirá a la sociedad poder transformarse y reconstruirse bajo principios mucho más libres.
Pero Chomsky discrepa fundamentalmente con Foucault en estos puntos por razones esencialistas, algo que se evidencia en su reiterada insistencia en el concepto de justicia presente tanto en el debate como en muchas de sus obras. Creo que uno de los puntos más interesantes del debate se da alrededor de cómo debería de ser el orden social y cuál es el que mejor se adaptaría a los requisitos y las necesidades de esta supuesta naturaleza humana. Y si bien no se queda callado, creo que acá es donde más flaquea Foucault al contrariar con cierta validez a Chomsky sobre la postura anarcosindicalista que él defiende. Pero recae en no presentar una situación que vaya más allá de la toma del poder y de la posterior reconstrucción del orden social, donde, y basándonos en sus mismos postulados, no estaríamos haciendo otra cosa más que sustituir un discurso por otro. Por esta razón es que Chomsky no puede aceptar esto. Y con razón. No hay motivación ni principios éticos para rechazar un orden social, sea cual sea, desde la posición de Foucault. Podríamos llegar a afirmar incluso que para él son todos igualmente injustos o justos, lo cual resulta un poco confuso conociendo las otras opiniones del francés sobre, por ejemplo, el marxismo, con el cual supo simpatizar en su momento, pero más temprano que tarde lo terminaría abandonando. De hecho, en el mismo debate admite que el anarcosindicalismo de Chomsky es un sistema noble, pero que no estaría haciendo otra cosa más que imponer nuevas verdades y su sustento no difería mucho de la ontología ilustrada, pero ¿cuál hay con eso? Esto no hace que lo presentado por Foucault esté errado. De hecho, creo que por una cuestión de honestidad intelectual terminó estando prisionero de sus propios postulados teóricos, que termina desembocando en esta tan criticada ambivalencia Foucaultiana sobre las ideas de emancipación en general. Y acá es donde sale a relucir mi Chomsky favorito, el Chomsky militante, que defiende la idea de que los movimientos por el cambio social tienen que necesariamente presentar un proyecto de sociedad que parta de lo que ellos mismos entienden como su propia naturaleza y cómo esto se relaciona con su visión política del mundo. A él no le importa descentrar al sujeto, sino que éste reafirme sus principios éticos y políticos para posteriormente conducirlos al cambio social. Al fin y al cabo, estamos acá para hablar de naturaleza humana y Chomsky plantea un principio mucho más definido que el presentado por Foucault y por eso es capaz de presentar un proyecto de buena sociedad, aquella que sea capaz de satisfacer las necesidades generales de su gente mediante acuerdos sociales, cooperativos, libres y sin coacción. Foucault, en cambio, no termina de dejar en claro quién es el que se está emancipando en su sociedad, porque si no hay nada esencial en la condición humana, la emancipación pasa a convertirse en una idea sin restricciones, sí, pero también sin sentido aparente. Pero bueno, creo que para esta altura, después de un ratazo juntos, podrán entender lo que les dije al principio. Chomsky y Foucault son dos académicos brillantes cuyo pensamiento evidentemente se confrontan entre sí, pero que a su vez pueden complementarse de una forma excepcional. Puede que este debate no haya respondido a la cuestión de las universalidades y de la naturaleza humana, pero es un puntapié inicial para empezar a replantear la forma en la que concebimos la política y la ética. Prácticas que requieren muchísimo análisis, argumentos sólidos y por sobre todo lo demás, acción. Uno, para desintoxicarnos de aquella pesada herencia occidental, y el otro, para encontrar un norte hacia dónde avanzar. Muy buenas noches.